En principio quiero comenzar dando las gracias al Jockey Club por la amabilidad que ha tenido de incluir este tema, que es un tema que a mí me viene apasionando desde hace muchos años y al que le tengo bastantes horas dedicadas, desde hace ya varias décadas. Esta conferencia la he preparado en colaboración con Ana Rodríguez, que es comisaria adjunta del Jockey Club, y me ha sido de una gran ayuda. El control del doping en los hipódromos españoles, pasado y presente es el título, lo vamos a dividir en los siguientes apartados. Enfocar el problema del doping, hacer una pequeña historia de cómo ha sido el doping en caballos de carrera, la definición que se tiene de doping en caballos de carrera, tipos de doping. Digo el control del doping en los hipódromos españoles desde que empezó en el año 1960 hasta los momentos actuales, dividiéndolo en 3 periodos de tiempo que a lo largo de mi intervención creo que van a quedar perfectamente justificadas de por qué de esta división. Al final hacemos una serie de conclusiones y unos datos estadísticos. Bien, recuerdo histórico. El empleo de sustancias y métodos prohibidos para aumentar el rendimiento físico es tan antiguo como la historia de la humanidad. En todas las especies de animales dedicadas a prácticas deportivas, absolutamente en todas. En caballos de carreras, en caballos de deporte, en polo, en otras especies, como decimos, en galgos, en gallos de pelea, sabemos que se practican, hay fraude, hay empleo de sustancias para modificar el rendimiento. Pero realmente solo en los caballos de carreras y en los caballos federados, los que dependen de la Federación Española de Hípica, existe un verdadero sistema de control y existe unos resultados concretos que conocemos. Empezando, como decimos en la historia del doping, sabemos que en la antigua Grecia, en las Olimpiadas, ya los atletas tomaban infusiones, bebedizos y pócimas para mejorar el rendimiento físico. En la Roma clásica eran típicas las cuadrigas, las carreras de cuadrigas, y a estos caballos les daban hidromel, que es una mezcla de agua y miel que al dejarla varios días fermentaba y realmente lo que le estaban dando era una bebida alcohólica con azúcar. Y en el Reino Unido, en el siglo XVIII, se puso muy de moda la práctica de emplear alcohol para que los caballos corrieran más. Yo creo que era, lógicamente, una práctica que iba en contra, pero así queda reseñado que se hacía. Para reprimir el doping en la antigüedad no se andaban con chiquitas. En la Roma antigua, todo aquel que se consideraba que había hecho fraude en las carreras de cuadrigas, a la crucifixión. En Francia se sometía a una serie de azotes en las plazas públicas. Y en Inglaterra tampoco se andaban con chiquitas, decían, desterrado a la colonia y prohibición de volver a la metrópoli en la vida. No cabe duda que eran métodos expeditivos. ¿Cuándo empieza realmente el doping, tal y como lo conocemos en la era moderna? Pues en Estados Unidos, a finales del siglo XIX, los hipódromos se profesionalizaron, se crean los centros de entrenamiento permanente y a la vez se introducen una serie de estimulantes como la heroína, la cocaína, la estrinina. La heroína, por cierto, sabéis que en el argot de los yonkis se le llama caballo y es precisamente porque fue en la especie animal, en caballos, donde primero se empezó a utilizar con fines fraudulentos la heroína. La Europa del siglo XX, al principio del siglo XX, copia los métodos de entrenamiento de Estados Unidos, pero a la vez copia también todas las malas costumbres. Y a comienzos del siglo XX no competía un caballo frente a otro, sino que competía una fórmula magistral contra la fórmula magistral del otro preparador. Los guadarneses eran verdaderas droguerías. Y sobre esto, y para apoyar esto que estoy diciendo, voy a contar una anécdota que seguro que conocéis. Y es que en el hipódromo de las Artes, el 10 de septiembre del año 1922, se corría el Gran Premio de San Sebastián. Era la carrera en aquel momento mejor dotada del mundo. El ganador se llevaba 400.000 pesetas de la época y el total de los premios era de 550.000 pesetas. ¿Y qué caballo ganó? Pues ganó el caballo Rubán, que era propiedad de Alfonso XIII. ¿Y sabéis por qué ganó? Pues porque la carrera, en lugar de darse a las 4 de la tarde, que estaba prevista, se salió a las 5:30 y todos los caballos que estaban preparados para que corrieran a las 4 estaban como motos, se desgastaron y de tal manera que el único que no estaba dopado era precisamente Rubán, porque el rey Alfonso XIII dijo que en ningún caso se manipularan sus caballos. El único que no estaba dopado fue el que ganó como premio. Y además lo que os tengo que decir es que fue una gran sorpresa porque el ganador se pagó nada menos que 1,50. Bien, ¿cuál es la definición que tenemos como doping en los momentos actuales? Pues doping se considera la presencia de sustancias prohibidas, de sus metabolitos o de sus marcadores
en las muestras biológicas tomadas a caballos. Las sustancias prohibidas integran una lista que se publica anualmente y siempre que sea necesario. ¿Quién establece esa lista de lo que son las sustancias prohibidas? Pues el órgano regulador. En nuestro caso, el que lo publica es el Jockey Club Español. ¿Y en qué se basa? Pues en las fuentes que nos da la ARCI, la Association of Racing Commission International. Esto es una asociación de la que prácticamente copian casi todos los países y todos los órganos reguladores, los Jockey Club a nivel de cada país. Los controles del doping están regulados en el anexo 5 del Código Nuestro de Carreras. Lo importante que tenemos que saber es que dentro de lo que llamamos sustancias prohibidas, las que entregan este librito con más de 1100 nombres de sustancias prohibidas, hay unas que son sustancias prohibidas y otras que es medicación controlada. ¿Qué quiere decir esto de sustancia prohibida o medicación controlada? Sustancia prohibida es una sustancia que está prohibida en cualquier circunstancia. No se puede dar ni en entrenamiento, ni en carrera, ni en ningún caso. El darlo ya está prohibido. Por ejemplo, pues una anfetamina o un anabolizante, eso está prohibido en cualquier circunstancia, no se puede dar nunca. Y lo que es medicación controlada, pues son sustancias que están requeridas fundamentalmente para el cuidado del caballo, pero que no deben estar presentes en el momento de la competición. Por ejemplo, la fenilbutazona o el finadine se puede dar lógicamente para recuperar un caballo, se coge como caballo en entrenamiento y no pasa nada, pero eso lo que no tiene que estar es presente en el momento de la competición. Por eso lo que hay que hacer es establecer un periodo de supresión para evitar los problemas. Se establece un periodo de supresión. Mirad, esta es la lista de las sustancias prohibidas, tal y como está regulado por la ARCI. Y la ARCI no solo recomienda lo que son las sustancias prohibidas, sino que además, como veis ahí, recomienda las sanciones que se deben imponer. Son simplemente recomendaciones, porque luego cada jockey club de cada país es independiente de adoptarlas al 100% o adoptarlas parcialmente. La última autoridad la tiene el jockey club de cada país, pero lo que hace la ARCI es recomendar. ¿Qué tipo de dopings hay en los caballos de carreras? Esto difiere un poco de lo que son los caballos de otro tipo de competición y lo que es el doping de los humanos. Tipo de doping, pues lo primero es medicación para ganar. Esto dicen los ingleses que es un inside jab. Un inside jab. Es decir, está hecho por gente de dentro. ¿Qué es una medicación para ganar? Pues poner un estimulante, para que el caballo, lógicamente, pues rinda más en un determinado momento. Poner a largo plazo un anabolizante, para que se muscule más y durante tiempo pues esté dando un rendimiento por encima de lo normal. Pero en los caballos de carreras también hay lo que se llama la medicación para perder. Esto es lo que dicen los ingleses, que es un outside jab, es decir, es un trabajo que realiza gente de fuera. ¿Para qué? Para neutralizar al caballo ganador y apostar en contra. Es la medicación para perder. En los atletas humanos no es necesario esto, el que quiere se deja perder y no es necesario ponerle ningún sedante ni ningún tranquilizante, pero en los caballos de carreras existe la medicación para perder. La medicación para recuperar es fundamentalmente lo que decimos antes, utilizar fundamentalmente los antiinflamatorios no esteroides o antiinflamatorios esteroides con el fin de recuperar una determinada dolencia. Es muy frecuente y cada vez más el doping accidental. ¿Por qué es el doping accidental? Pues porque no se guardan los periodos de supresión, no se respetan. Y por otra parte porque hay con mucha frecuencia contaminación, por ejemplo contaminación de los boxes o contaminación de los pesebres donde el animal come, y medicación para enmascarar. Fundamentalmente consiste en diluir la orina. Si le pones un seguril a un caballo, estás provocando el que ese caballo tenga una cantidad de orina que multiplica por 10 lo que es la cantidad normal, es decir, diluyes la sustancia y es más difícil de poner en evidencia. ¿Y por qué se dopa? Pues lógicamente se dopa por dinero, por el dinero de los premios o por el dinero de las apuestas, por el prestigio social. El ganador del Derby de Emerson, el salir a recoger su caballo y llevarlo hasta el recinto de balanzas, eso prácticamente no tiene precio, es engordar el ego, ¿no? Y por prestigio nacional, el aparecer en la lista de los países con más medallas, pues es un orgullo, es una marca de país. Sobre esto hay una anécdota que es muy curiosa, y es que en la República Democrática Alemana, cuando cayó el gobierno de la República Democrática Alemana, la policía secreta de la República Democrática Alemana se encontraron fichas de más de 5.000
5.000 atletas que habían sido dopados a lo largo del tiempo y que se les había controlado la orina y la sangre para dejarles competir cuando realmente no tenían peligro. Se encontraron 5.000 fichas. ¿Y por qué lo hacían los de la República Democrática Alemana? Pues precisamente para potenciar el país frente a los demás, por orgullo nacional. ¿Por qué es necesaria la represión del doping? Pues es necesaria porque atenta contra la ética, deteriora la salud, incluso no solo la deteriora, sino puede llegar a matar, porque afecta a la reproducción. Concretamente, el empleo de los anabolizantes lo que hace es que produce fibrosis de ovario y degeneración testicular. Falsea la selección, puedes dejar como semental a un caballo porque es un fenómeno, pero es un caballo que es un fenómeno porque está dopado. Entonces, claro, estar falseando lo que es la riqueza genética que puede traspasar ese animal, y lógicamente porque falsea las apuestas. Decimos que el doping puede matar. Aquí vemos una fotografía y un comentario del 27 de agosto del 17, en el que una yegua en Corrientes, la yegua Fantasía, murió como consecuencia del doping que llevaba en unas carreras en el hipódromo de Corrientes. Decimos que en el doping en España vamos a diferenciar 3 periodos claramente marcados. El que va del año 1960 al 75, en el que se utilizaba una metodología con equipos de la época que era una metodología poco eficaz. Del 75 al 83, en la que mejora la metodología, pero se cometieron, desde mi punto de vista, errores de interpretación, que ahora comentaremos. Y desde el 83 al 2018 hay una mejora de las técnicas de análisis que condicionaron el resultado, como ahora veremos. Control del doping desde el año 60 al 75. ¿Por qué se caracterizó? Porque empezó a realizarse realmente control del doping. Hasta el año 1960 no había ningún tipo de control de doping y se hizo mediante un acuerdo entre la Sociedad de Fomento de la Cría Caballar y la Cátedra de Toxicología de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense. En ese momento a los caballos se les tomaba como muestras biológicas para el análisis saliva y sangre. Por eso queda el decir, lleva al caballo al salivario para tomarle muestras, porque lo que realmente se tomaba en esa época era saliva, y ha quedado precisamente marcado el lugar donde se toman las muestras como salivario. Y se tomaba, como digo, saliva y sangre exclusivamente, y se tomaba precisamente a un caballo por reunión, normalmente al ganador del Gran Premio. En esa época hubo algunos casos de doping muy famosos, por ejemplo este que ilustro aquí con una fotografía del ABC del 13 de mayo del 63, en el que dice que el caballo Butt se dio un paseo en el Camel, en el premio Camel. Lo curioso es que el caballo Butt de la cuadra 2 estrellas se había escapado en el momento de la salida y se dio una vuelta al galope a la pista, pero al galope tendido. Lo consiguieron coger y se puso detrás de las cintas, entonces empleaban cintas y salió. Y ganó, las crónicas dicen que ganó de lejos. Claro, lo curioso es que al cabo de unos días apareció la otra noticia, como veis ahí, distanciamiento del caballo Butt, porque apareció con una gran cantidad de estimulantes y fue distanciado. Otro caso que fue muy mediático fue el caso del caballo Plum Pudding. Era de la cuadra Fierro y corría el Velayos. Y en lugar de era el favorito unánime, y en lugar de ganar lo que hizo fue entrar, como decimos en el argot del hipódromo, arrastrado. La razón es que el preparador de entonces de la cuadra Fierro no se encontró muy satisfecho con la situación y pidió que se tomaran muestras. El caballo dio positivo y lo curioso es que se sancionó al preparador que había pedido que se le tomaran las muestras. Luego el caso, como vemos ahí, que publica el ABC, terminó en el juzgado, no hubo acuerdo y al final siguió con la sanción. El preparador no consiguió nada con la denuncia del juzgado. Decimos que el segundo periodo en el control del doping, concretamente es el que va del año 1975 al año 1983. ¿Por qué se caracterizó este periodo? Pues se caracterizó porque acabó el convenio entre la Sociedad de Fomento y la Universidad Complutense. La Sociedad de Fomento creó su propio laboratorio, concretamente estaba donde ahora está el cuarto de comisarios o por ahí. Creó su propio laboratorio. En ese momento se tomaban muestras a todos los caballos ganadores de orina y sangre,
Pero lo curioso es que se suprimió la muestra B. Y durante todos estos años estuvimos sin muestra B. Es decir, que había una indefensión. Pero ¿cómo se solucionó esto por parte de la sociedad? Pues nombró un técnico que actuaba por parte de la Sociedad de Fomento y otro técnico que actuaba por parte de los preparadores y propietarios. Hacían el análisis a la limón y el resultado era absolutamente inapelable. Pero claro, había una indefensión con el presunto culpable. Y esto dio lugar a una serie de casos, como por ejemplo este que pongo aquí. Príncipe Duero fue distanciado del Gran Criterium, batió nada menos que al caballo Barilone, no sé si os acordáis, de la cuadra Rosales, era un caballo muy prometedor. Y lo que se le encontró es bicarbonato en orina. Fijaste la fecha, esto está publicado el 27 de noviembre del 77. Al año siguiente, en diciembre del 78, aparece otro caso positivo de bicarbonato, la yegua zamorana, que entrenaba a Gualberto Pérez. Y también apareció, como digo, con bicarbonato. Ya en aquellos entonces, si os dais cuenta, Manuel Rodríguez, profesor de la facultad, escribí en contra de que se sancionara a un caballo por presencia de bicarbonato. ¿Cuál es la razón? El bicarbonato lo eliminan los caballos como normal. Lo curioso es que desde diciembre del 77 hasta diciembre del 78 no apareciera ningún otro caso de bicarbonato, porque el bicarbonato es que está presente en la orina del caballo, y eso lo digo yo como profesor de la facultad veterinaria que soy, y se lo cuento así a los alumnos. Entonces, os digo que lo curioso fue eso. Al año siguiente, como digo, apareció la yegua zamorana y fue distanciada y fueron castigados. Entonces, lo que tenemos que tener bien claro es que desde mi punto de vista fue un error de interpretación, porque ahí estamos viendo dos tipos de orina. Una que dice que tiene alrededor de 1 gramo de bicarbonato por litro y otra que tiene 12 gramos por litro de bicarbonato. Es blanquecina, de tal manera que se califica como milquiscente. El anglicismo es que es una orina milquiscente. Es decir, el caballo tiene que tener bicarbonato en la orina, porque es la manera de eliminar el potasio que está presente en los vegetales. Los caballos son herbívoros y al comer hierba comen más potasio del que necesitan y lo tienen que eliminar copulado con el ion bicarbonato y lo eliminan en forma de bicarbonato de potasio. Entonces, como os digo, desde mi punto de vista fue un error de interpretación. Otro caso que fue muy mediático de la época, como veis esto está publicado el 26 de octubre del 79, fue el caso de la yegua Avalancha, de la cuadra Mendoza, que entrenaba entonces Ángel Pena. Se le determinó que en la orina de la yegua esta había tranilcipromina. Sorprende un poco el que hubiera tranilcipromina. ¿Por qué? Pues porque la tranilcipromina es una inhibidora de la monoamina oxidasa, potenciadora de la dopamina, que además es más intenso el efecto el que tienen los caballos que en las personas. Pero es una sustancia, como os digo, pues muy peligrosa porque la dosis terapéutica está muy cerca de la dosis terapéutica, la dosis tóxica. El prospecto ya de la tranilcipromina, que se comercializa con el nombre de Parnate, dice que advierte de la peligrosidad del consumo de tranilcipromina y dice que se debe utilizar la tranilcipromina cuando otros antidepresivos hayan fracasado. Y además, no solo eso, sino que los pacientes que toman Parnate, tranilcipromina, aumentan el riesgo de suicidio. Entonces, esto, como veis, viene explicado precisamente en el prospecto en inglés. Hubo gente que comentó que habían descubierto ya cuál era el secreto de la familia Pena. La familia Pena, como sabéis, el padre de Ángel Pena, el que estaba aquí en Madrid, entrenaba la cuadra de Wildestein en París. Y Ángel Pena entrenaba aquí la cuadra Mendoza y el tío entrenaba en Argentina y había sido el campeón de preparadores. Entonces ya hemos descubierto el secreto de la familia Pena. Yo estoy seguro que no era este, no sé cuál sería, pero de luego no era la tranilcipromina porque es peligrosísima de utilizar. Pero se sancionó y eso originó que Ángel Pena se marchara a entrenar a Estados Unidos. Y otro tema también bastante controvertido fue la aparición de aspirina en la orina de algunos caballos del hipódromo, concretamente la yegua Chulapa. ¿Cuál fue el error que se cometió? Pues el error que se cometió es que se utilizaba una técnica inespecífica, se mezclaba la orina del caballo para ver si tenía aspirina con el reactivo de Obermeyer. Y se produce un cambio de color cuando hay aspirina, pero no solo cuando hay aspirina, es que se produce ese cambio de color cuando hay cualquiera de las sustancias que llamamos sustancias reductoras. Por ejemplo, el agua oxigenada, la vitamina C, el indol, todo esto da positivo. Entonces, precisamente escribí yo también un informe
para el comité de la Sociedad de Fomento, que era quien sancionaba entonces, y sobreseyeron el caso. Hicieron caso y no se sancionó. Y el último periodo que vamos a analizar es el que va del año 83 al año 2018. Se caracteriza porque el progreso pues, produjo algunos incidentes desagradables. En el año 1983, el presidente de la Sociedad de Fomento cambió y fue Ramón Mendoza, el que empezó en el año 1983. Lo primero que hizo es cerrar el laboratorio que había aquí de la Sociedad de Fomento y se contrató un laboratorio homologado, como antes hablábamos. Vuelve la muestra B, entonces a los caballos se les tomaba orina y sangre. Y se le tomaba a todos los caballos ganadores de las reuniones con las especificaciones que antes ha hecho Isabel, de tomar a 3 o a 2 caballos, dependiendo de la categoría de la carrera, y, como os digo, y a uno más por lo menos por reunión. Hubo una serie de casos muy curiosos que yo califico como el caso fenilbutazona, flunisilmeglumine, teobromina, cobalto y estazonolor. Vamos a analizar algunos de estos. Desde el año 1983 hemos detectado un total de 149 casos positivos en todos los hipódromos españoles. De todos ellos, lo que tengo son absolutamente recogidos nombre del caballo, nombre del preparador, hipódromo, fecha, sanción que se le puso, sexo, edad, distancia de la carrera, dotación de la carrera, todos los datos correspondientes a cada uno de esos. Y hemos hecho una tabla Excel donde aparecen, aquí veis unas llaves que ponen una llamada fenilbutazona, flunisilmeglumine o cafeína teobromina. No pongo esta tabla para ver la agudeza visual de cada uno de vosotros, sino simplemente para que os deis cuenta que al principio pone fenilbutazona, en el centro pone flunisin y por debajo pone cafeína. Haciendo efecto zoom en la primera llave nos damos cuenta de que se ve esto. Y es que hay una serie de caballos que han dado positivo de fenilbutazona en un periodo de tiempo muy corto. ¿Cuál fue la razón de por qué ha aparecido la fenilbutazona? Porque la costumbre entonces en el hipódromo en el año 83 era normalmente aplicar una dosis de fenilbutazona después del galope del viernes para correr el domingo, porque el periodo de supresión que se pensaba que era suficiente entonces para la fenilbutazona era de 48 horas, entonces no salía. Pero ¿qué ocurrió? Que claro, al cambiar del laboratorio de la Sociedad de Fomento a un laboratorio homologado de prestigio, pues ocurrió el gran desastre, que en 15 días aparecieron 10 caballos positivos de fenilbutazona. Ahí se reflejan el nombre de algunos de ellos. Es decir, hubo un cambio de laboratorio para mejor, pero sin avisar. Gran desastre. Entrenadores no consideran doping la fenilbutazona, en fin, hubo mucha polémica. Otro caso también curioso, que se dio no en el año 83, sino en el año 86, fue este. Igual, aparecieron en forma de torrente, en forma de aluvión, una serie de casos de flunisilmeglumine, el finadine famoso. Tiene un efecto muy parecido a la fenilbutazona. Entonces, se sustituyó la fenilbutazona por el flunisilmeglumine. Se consideraba que el periodo de supresión era también de 48 horas o de 3 días como máximo. Y, de nuevo, la técnica, los avances en la técnica gastaron una mala pasada. Y es que se cambió la forma de analizar a ver si tenía flunisilmeglumine introduciendo las técnicas de ELISA, que detecta el flunisilmeglumine 166 horas después de puesta el último tratamiento, es decir, unos 6 días. Como no se avisó, pues de nuevo la gran catástrofe se produjo y aparecieron en 15 días, en dos domingos seguidos, 12 o 13 caballos positivos con flunisilmeglumine. Otro caso curioso fue este que pongo aquí, de la cafeína teobromina. Os dais cuenta igual que hay en 15 o 20 días aparecieron un montón de casos con cafeína teobromina. Esto, ¿cuál fue el origen de este doping tan numeroso? Pues el que se comprobó que todos los caballos que daban positivo estaban comiendo piensos cipasa, piensos compuestos cipasa que se habían introducido en el hipódromo. La fábrica de piensos cipasa que estaba en Móstoles lo que hacía era preparar pienso fundamentalmente para rumiantes y utilizaba como elemento rico en fibra la cascarilla de cacao.
las mezcladoras que preparaban el pienso para caballos no se limpiaron convenientemente y procedían de haber hecho el pienso para rumiantes. Se contaminó el pienso con la cascarilla de cacao. Como sabéis, el cacao, el chocolate, tiene teobromina y también en cierta medida tiene algo de cafeína, y apareció pues, un montón de casos. Concretamente, como ahí vemos, 11 positivos de una mezcla de teobromina-cafeína, 3 positivos de cafeína y un positivo de teobromina. La razón fue la mezcladora que no estaba limpia y tenían restos de cascarilla de cacao. Aquí vemos artículos que se publicaron en la época hablando de estos temas, y otro más en el que las sanciones se aplicaron a los preparadores, a pesar de que sabíamos que lógicamente no eran responsables, porque había sido una contaminación en la que ellos no tenían absolutamente ninguna voluntariedad. Y en los últimos años lo que hemos determinado han sido la presencia de 5 casos de cobalto y en el año 1917, en poco más de un mes, 4 casos de estanozolol. ¿Por qué se sanciona el cobalto? Pues el cobalto se sanciona porque estimula la formación de glóbulos rojos, tiene un efecto EPO, eritropoyetina. El primer caso positivo de cobalto se determinó en Australia en el año 2014, y la lista de sustancias prohibidas, publicada por la ARCI, incorpora el cobalto en el 2015. El primer caso que aparece en España fue en diciembre del 2015. Y la razón de por qué se sanciona es porque estimula la formación de glóbulos rojos. Lógicamente, al haber más glóbulos rojos, el transporte de oxígeno desde los pulmones a los distintos órganos y todo el tejido muscular pues se favorece y mejora el rendimiento. Y el estanozolol, ¿por qué se sanciona? Porque favorece el crecimiento del tejido muscular, requiere que se haga un tratamiento prolongado, y en poco más de un mes aparecieron 4 casos positivos. Es curioso también, hay que aclararlo, que tanto el cobalto como el estanozolol son sustancias dopantes y que su efecto positivo cesa bastante tiempo después del último tratamiento. Por eso se sanciona al preparador y se prohíbe al caballo correr hasta que desaparezca el efecto positivo que tiene el tratamiento y que después de interrumpido. Para terminar, simplemente una serie de datos finales. Con la tabla Excel que veis, que os mostraba al principio, en el que hay 149 casos de doping desde el año 83 hasta los últimos, hasta el día de hoy, vamos. Y nos damos cuenta que los años en los que más casos ha habido coinciden con el aluvión de positivos de fenilbutazona, con el aluvión de positivos de finadine y con el aluvión de positivos de teobromina cafeína. Y en los últimos años, de los años en los que vemos que hay una mayor incidencia de casos positivos, coinciden con los 5 casos de cobalto y con los 4 de estanozolol. Haciendo un gráfico, nos damos cuenta que los picos de este gráfico coinciden precisamente con las butazonas, el flunicin, la teobromina, la cafeína, y en los 2 últimos años los que más han aparecido coinciden con los positivos de cobalto y de estanozolol. Haciendo también un estudio resumen estadístico de en qué hipódromos aparecen más casos positivos, pues lógicamente en el hipódromo de Madrid, después en el hipódromo de San Sebastián y por último en el tercer lugar en el hipódromo de Sevilla. La razón fundamental, porque es el hipódromo de Madrid el 50% de las carreras, lógicamente, en donde más carreras se dan, más casos positivos aparecen. ¿Qué tipo de caballos son los que aparecen un mayor número de veces positivos? Pues los caballos de 3 años, el 40% del total de los dopings que aparecen en los hipódromos españoles corresponden con caballos de 3 años, el 21% con caballos de 4 años y el 10% con caballos de 2 años. ¿Y qué sexo? Pues fundamentalmente caballos enteros, el 46%, 32% de yeguas y el 22% de caballos castrados. ¿Cuáles son las distancias de las carreras en las que aparecen un mayor número de positivos? Pues la distancia de 1.400 a 1.600 y de 2.000 a 2.200 son donde aparece, como veis ahí, un mayor número de casos positivos. Y ya para terminar, ¿qué sustancias son las que se determinan con mayor frecuencia en los hipódromos españoles? Pues en la columna que vemos abajo de butazona, de fenil y de flunicin melumine, son las 2 sustancias que aparecen un mayor número de veces en todos los hipódromos españoles. Si vemos cuáles son las estadísticas que publica la IFA,
en el 2017 nos damos cuenta que coincide con lo que a nosotros nos sale, es decir, que el mayor número de casos positivos coincide con la fenilbutazona y en segundo lugar con el fluoximioglumine. Bien, con esto creo que da una visión general de cuál ha sido el control del doping a lo largo de, pues desde el año 1960, pues prácticamente 70 años. Nada más, si queréis alguna pregunta.